Muy buenos días, Dios les bendiga, hermanos y amigos. Nuevamente en este jueves 16, creo que sí, esto no estoy mal, ¿verdad? 16 de noviembre del año 2023. Nuevamente de la oficina pastoral, el pastor Vladimiro Monroy. Aquí, como siempre, dando un saludo muy especial a todos nuestros seguidores, a los hermanos de comunidad cristiana, a la iglesia que pastoreamos aquí en Los Ángeles y a todos nuestros seguidores que nos ven en diferentes lugares. Como siempre, un saludo muy especial a mis paisanos allá por Ipala, Chiquimula, Guatemala, que siempre más de alguien está pendiente de esta transmisión. Uh, en esta ocasión, dando gracias a Dios, que como dijimos la semana pasada, nos afectó bastante fuerte una señora gripe, dijo alguien por ahí, ¿no? Y pues todavía tenemos algunos rezagos, pero gracias a Dios por las vacunas no agarramos cama. Amén. Así que en este momento nuevamente estamos aquí para llevar el mensaje de la palabra del Señor, y esta ocasión vamos a hablar del arrepentimiento desde la perspectiva bíblica. El arrepentimiento desde la perspectiva bíblica. Amén. Y vamos a estar orando en el nombre del Señor. Amén. Oramos, Padre que estás en los cielos, te damos gracias en este momento, Señor, por todas tus bendiciones. Primeramente, Padre, te pedimos perdón por nuestras debilidades, por nuestras faltas, por todo aquello que pudiéramos haber hecho, Señor, que no te agrada. Pero queremos en este momento, Señor, estar en plena comunión contigo, y también para primeramente que la palabra vivámosla, que la vivamos nosotros, que la viva este servidor, para poder transmitirla, Señor, a las demás personas que nos escuchan. Y que en este momento quites todo cansancio, todo distracción, todo aquello, Padre, que pueda interferir para que tu palabra no penetre en los corazones. En el nombre de Cristo Jesús, vamos a dar gracias a Dios porque Él es bueno, y dice la Biblia que para siempre es su misericordia. Aleluya. El arrepentimiento, dice Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Una vez más, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Muy bien, cuando hablamos de arrepentimiento, es una de las palabras más importantes en la Biblia, y que tiene que ver con un cambio de mente, con una opinión diferente. De hecho, la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa cambio de mente o de mentalidad. Es un cambio de intención, es un cambio de dirección o redirección para el futuro. Arrepentimiento viene también del hebreo shuv, cuyo significado es volver a hacer lo correcto, volver a hacer lo correcto. El arrepentimiento no es opcional, es un mandato de Dios. Pero tampoco Él obliga a las personas al arrepentimiento. Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Amén. Entonces, Dios no forza a nadie, pero sí llama al arrepentimiento. Eso sí, las consecuencias del no arrepentimiento, pues obviamente son nefastas. ¿Ok? Puede ser que tenga que ver incluso con el extremo, ir a la condenación eterna. Todos necesitamos arrepentirnos a diario, constantemente, estar en reconcilio con Dios. Entonces, veamos a la luz de la Biblia lo que Dios enseña sobre el arrepentimiento. En este sermón se divide en 4 puntos. Bueno, siempre hago la salvedad, lo hacemos la salvedad, que se divide en 4 puntos, nosotros lo dividimos de esa manera. Perdón. Primero, desde la perspectiva de Juan el Bautista, Jesús y los apóstoles. Segundo, los pasos del arrepentimiento. Tercero, el pecado debe ser abandonado. Y 4, el pecador debe volverse a Dios. Son 4 puntos que vamos a estar disertando en este momento.
Cuando hablamos del arrepentimiento desde la perspectiva de Juan el Bautista, Jesús y los apóstoles, el mandato de Juan, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por unos 4 siglos, desde el profeta Malaquías hasta Juan el Bautista, no hubo hombre alguno que hablara palabra de Dios. Por eso es que fueron 4 siglos. Yo me imagino qué duro sería para la gente de ese tiempo, pero de 4 siglos, donde no había palabra, no había profeta. Parece que hubo una pausa. La gente nacía y moría sin escuchar el mensaje. Algo de salvación, de arrepentimiento. Y fue precisamente Juan el Bautista quien apareció de la nada bautizando en el río Jordán. Y dice que salía él, Jerusalén y toda Judea y todas las provincias de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Me imagino que después de 4 siglos de no escuchar palabra arrepentimiento, que no alguien llamara al arrepentimiento, que alguien trajera por ahí un mensaje diferente, es obvio que la gente tenía que volcarse. Era una novedad, ¿ok? Y la exhortación de Juan era: arrepentidos. No era una invitación, sino más un mandato. Y el mandato de Jesús desde entonces, dice, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una vez más, es un mandato, no es opcional. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso lo vemos en Mateo capítulo 4, verso 17. Después del encarcelamiento de Juan, dice que vemos en Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15, después que Juan fue encarcelado, hablando de Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y otra vez, arrepentidos y creed en el evangelio. Y otra vez, arrepentidos y creed en el evangelio. Aleluya. Entonces, Jesús a quienes le hablaban de cierto Galileo les dijo en una ocasión, respondiendo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Os digo no. Antes, si no os arrepentís, otra vez, todos pereceréis igualmente, todos. Y eso está en Lucas capítulo 13, versículos 3 al 5. Entonces, ¿cuál era el primer mensaje a los apóstoles? Marcos capítulo 6, 12 dice: y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ese ya era el ministerio ya de los apóstoles. Y el principal mandato de Pedro decía: arrepentíose y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Se lo dicho por Pablo también: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aleluya. Otra vez más, dice Pablo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ya no había ninguna excusa. Ya la salvación
El plan de salvación se había consumado en Cristo Jesús. Ya Cristo había ido a la cruz del Calvario. Ya Cristo había resucitado y estaba ya en el seno del Padre. No hay excusa. Así que entonces, por lo tanto, la palabra arrepentimiento, una vez más, no es opcional, es un mandato. No que si yo quiero lo hago, sino que tengo que sentirlo, dicen muchas personas. ¿Y cómo lo vas a sentir si no oyes la palabra? ¿Okay? Dios te está hablando al arrepentimiento. Dios te está llamando. Dios te está ofreciendo una mejor vida, aquí en la tierra especialmente, y por lo tanto en el cielo. Porque realmente los que hemos tenido la experiencia de encontrarnos con Jesús, de recibirle en nuestro corazón, la verdad que yo lo digo, cumplí 50 años, 51 años en este 22 de agosto que recién pasó, año 1972, cuando hice mi decisión por Cristo, allá en una campaña al aire libre. Tengo todavía presente los misioneros Glenn y Charlotte que llegaron a Guatemala. Eran muy común, muy conocidos en ese tiempo. Y en el Trébol, ahí me entregué a Cristo, hace 51 años. Y para mí fue lo mejor que pudo haber pasado. Nunca el Señor me ha fallado, nunca he pensado diferente, nunca he dudado de mi salvación. Siempre he estado seguro de que en el momento que Cristo venga o la muerte me sorprenda, me voy con Él. Eso no es lavado de cerebro. Eso no es una imposición. Es algo que cuando uno abre los oídos espirituales y abre los ojos espirituales. Muchas veces decimos, por ejemplo, es querernos a nosotros mismos. Porque si no nos queremos a nosotros mismos, pues por eso no nos preocupa nuestra salvación. Yo me encuentro constantemente, lo digo, ¿verdad?, que con personas que hablan de su religión, hablan cosas muy bonitas y bueno, tantas cosas, pero cuando se les confronta, cuando se les pregunta qué pasaría si usted muere en este momento, a dónde iría su alma, pues lamentablemente no tienen una respuesta, no tienen una respuesta. Y por lo tanto, entonces ahí se ve que no es la religión la que salva. Lo único que salva es el arrepentimiento, recibiendo el perdón de nuestros pecados gratuitamente que Jesús nos ofrece, ¿okay?, a través de un cambio de mente, dije, un cambio de mentalidad. Bueno, vamos a ver los pasos del arrepentimiento. El saber reconocer el pecado. Ya dijimos que viene de la palabra metanoía, que quiere decir cambio de mentalidad. Entonces, el saber reconocer nuestros pecados como hizo David. David había pecado. Todos conocemos esa historia. David había pecado. Okay. Sin embargo, él dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado, dice David, está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido en puro juicio. David dice, yo reconozco mi pecado y mi pecado está delante de mí. O sea que el hijo pródigo, perdón, conocemos esa historia muy popular en la Biblia, de este muchacho que tenía todas las comodidades en su casa, en su mansión, tenía todo, pero como todo, llegó cierto momento en que él quería la herencia y el padre no se la quería dar porque sabía que no estaba preparado para administrarla. Pero es tanta la insistencia que el padre se la dio. Y conocemos la historia, que ya con dinero se fue de la casa, le sobraban los amigos, tenía dinero, y por último ya cuando se le fue terminando el dinero, también se le fueron dejando los amigos, y para no cansar la historia, terminó en una provincia lejana cuidando cerdos. No encontraba trabajo y fue lo único que le ofrecieron. Cuidar cerdos era
era lo peor que podía pasar para un judío, porque para los judíos los cerdos son animales inmundos. Y ahí estaba, porque era todo lo que le ofrecieron de trabajo cuando ya no tenía nada, el abandono. Y dice en una provincia lejana. Deseaba comer aún de la comida que comían los cerdos. ¿Hasta dónde había llegado? Pero allá en aquella situación, como que una lucecita, un rayito de luz penetró en su conciencia. Y dijo, tantos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a la casa de mi padre, le pediré perdón y le diré que me tome como uno de sus jornaleros. Esa fue la decisión que él tomó, porque los jornaleros de su casa estaban mejor que él ahora. Y emprende camino de regreso. Yo siempre he pensado, es idea mía, inferencia mía, que a lo mejor en el camino, cuando venía de regreso, porque una provincia lejana, ¿cuántos días le tardó? Puede haber sido una semana, 2 semanas, un mes caminando. Y es posible que hasta trabajo le hayan ofrecido en el camino, pero él había decidido volver a la casa de su padre. ¿Y cuál fue la situación? El padre no descansaba buscando a su hijo, salía por todas las tardes, viendo a ver a qué horas aparecía su hijo. Me imagino que el pobre señor no dormía pensando en su hijo. Y una tarde lo ve venir harapiento, no en la situación como salió como príncipe, asqueroso, porque venía de cuidar cerdos. ¿Qué podía venir? Y el padre sale a encontrarlo, lo abraza, lo entra. Y él, el hijo pródigo, dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, tómame como uno de tus jornaleros. Pero el padre no hizo eso, sino que hizo fiesta, le puso un vestido nuevo, anillo en su dedo, hizo fiesta. Ese es el gozo. Por eso dice, cuando una persona se arrepiente, hay gozo en los cielos. Los ángeles hacen fiesta en los cielos. Dios está llamándote en este momento al arrepentimiento. Entonces, el primer paso del arrepentimiento es, ya lo dijimos, reconocer el pecado. Segundo, sentir dolor por el pecado. Es lo que David decía. David sentía dolor por el pecado, por haber ofendido a Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Sentir dolor por el pecado. El ofender a Dios debe de ser motivo de tristeza, pensar, vergüenza o preocupación. Y lo vemos en los caminos del Señor, en la iglesia. Cuando una persona se aparta del Señor, pues no quiere saber porque siente vergüenza, siente pena. Y más si antes ha tenido hasta privilegios, a participaciones en la iglesia. Y ahora lo hemos visto como la gente se aparta, pero anhelan estar en la iglesia. Yo me encuentro con ellos ya cuando de repente, por una casualidad me encuentro en un lugar, me huyen, tratan de evadirme. Y si yo ya los he visto, obviamente yo los sigo y los abrazo, pero se ve la vergüenza que sienten porque están fuera de los caminos del Señor. Entonces, sentir dolor por el pecado, sentir vergüenza. Pero eso es el segundo paso. El carcelero de Filipos dice que un terremoto abrió las puertas de la cárcel donde estaban presos y él era el responsable de cuidarlos. Y cuando ese terremoto abrió las puertas, todos los presos supuestamente tuvieron la oportunidad de salirse. Pero Dios había tomado el control. Pero en la mente del carcelero era que lo iban de seguro a fusilar, o a lo menos encarcelarlo, porque era responsable de los presos. Para él los presos ya se habían ido, se habían fugado, pero Dios había tomado el control. Y entonces dice que les dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? A Pablo y a Silas. Pero él no hablaba de la salvación espiritual, él obviamente estaba hablando de la salvación, de no ir a la cárcel o de pagar con su vida.
¿Y qué fue lo que le dijeron los apóstoles? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Y enseguida dice que se convirtió al Señor, lo llevó a los apóstoles a su casa, libre, los atendió, porque qué cosa sentir, ver que todos los presos estaban ahí, que nadie se había fugado. El tercer paso, o el segundo paso, dentro de confesar nuestro pecado, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El escritor de Proverbios dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo que dice Juan, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, no es asunto de encubrirlo, es de confesarlo. Entonces, ¿por qué? Porque el ocultar el pecado trae serias consecuencias. Por ejemplo, el caso de Adán y Eva, cuando desobedecieron a Dios, ¿qué pasó? Se escondían, huían de la presencia de Jehová, huían de la presencia de lo que acabo de decir. Yo lo he visto personalmente, cuando personas que han pasado por la iglesia y de repente pues se apartan del Señor, lo evaden a uno. Uno le llama por teléfono hoy en día con todos los medios que hay y evaden la respuesta. ¿Por qué? Porque su conciencia les dice que han ofendido a Dios, que han hecho las cosas mal. Y eso nos pasa a todos. Pero si reconocemos y nos arrepentimos, hay un dicho en el mundo que dice, de los arrepentidos se sirve Dios. Otro caso en la Biblia de no hubo arrepentimiento era el caso de Ananías y Zafira. Ellos le mintieron a Pedro porque habían vendido una propiedad. Ellos no estaban obligados a dar todo el dinero en la propiedad. El diezmo que hubieran dado era suficiente. No estaban obligados. Si ellos querían dar algo adicional, una parte, era cosa que de ellos tenía que salir. Pero ¿cuál fue la situación de Ananías y Zafira? Que se habían confabulado para decirle a Pedro, a los apóstoles, que habían vendido la propiedad en tanto y era mentira. Esa confabulación les trajo consecuencias, porque cuando Ananías entra, ya el Espíritu Santo le había revelado a Pedro. ¿Vendiste en tanto la propiedad? Sí. Y como había mentido, ahí cayó muerto. Y luego al rato viene la esposa también. Como ya se habían confabulado, estaban de acuerdo, lo que iban a decir, la misma historia. ¿Vendieron en tanto? Sí. Ahí cayó a los pies de su marido. No era por ellos, sino que era la falta de honestidad. Repito, ellos no estaban obligados a dar toda la propiedad. Ellos podían dar una ofrenda, el diezmo, pero no estaban obligados. Pero la mentira fue con lo que les trajo consecuencias. El pecado debe de ser abandonado. Isaías dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Lo que hizo el hijo pródigo, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Ya lo dijimos. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Lo que dice Pablo a los tesalonicenses. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir a Dios, al Dios vivo. O sea que había un testimonio que Pablo les dice que había testimonio que miraban a los tesalonicenses, que eran gente que estaba dando fruto, que verás, se habían arrepentido. Y qué bonito que la gente lo vea en nosotros. Qué bonito que la gente diga, él si es verdadero cristiano. Repito, lo he dicho muchas veces, en mi país yo era comerciante y yo era agente vendedor en un tiempo, también viajaba a algunos departamentos, o ahí mismo en las áreas vecinas a la capital, en la capital,
vendía libros y enciclopedias y otros negocios. Y a veces me decía la gente, ¿usted es cristiano? Yo, sí, sí. Gente que yo nunca había tratado. Y le decía, ¿y por qué me lo pregunta? Es que se siente, me decía. Es que se siente. Claro que se siente. Porque dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos. Bien. Entonces, así que, y por último, el cuarto punto del arrepentimiento es volverse a Dios. Porque yo he puesto ejemplos, el caso de Judas es el caso típico de Judas. Judas, después de haber vendido a su maestro, le pesaron las 30 monedas de plata en su mano. Y dijo, he pecado contra el cielo y contra Dios vendiendo sangre inocente. Eso fue el primer paso que dio, reconoció su pecado. Lo segundo era confesar sus pecados. Si Judas hubiera ido con Pedro, con Jesús ya no podía ir obviamente. Pedro, con Juan, con Mateo, con cualquiera de los demás discípulos, algo hubiera sido diferente. Pero él fue a confesar con los mismos a quienes había hecho el negocio. Ellos le dijeron, a nosotros no nos importa, nosotros ya te dimos tu dinero, así que ya es tu problema. Y ahí fue donde el diablo lo torció y terminó ahorcándose. Eso dice la Biblia. ¿Okay? Entonces, hay que confesar a Dios. Hay que confesar a Dios. Y en casos extremos, si hay necesidad de confesar a la autoridad de la iglesia para que se ore por nosotros, por uno, ¿ok? Sea restaurado. El problema es la vergüenza después de haber ofendido a Dios. Y eso fue lo que pasó con Judas. Pero primero, reconocer su pecado. Segundo, confesarlo. Y tercero, apartarse. Apartarse, porque muchos reconocen su pecado, pero por vergüenza no lo confiesan y obviamente no se pueden apartar. Pedro dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Isaías dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual, dice, será amplio en perdonar. Amplio. O sea, el perdón no es limitado, es amplio en perdonar. Aleluya. Y en conclusión, en principio se dijo que el arrepentimiento viene del griego metanoía, cuyo significado es cambio de mente. Otra definición de arrepentimiento es una comprensión legítima de los errores cometidos, y del hebreo shuv, que significa volver a hacer lo correcto. Eso tampoco significa que no se vuelva a repetir, ya sea voluntario o involuntariamente, porque estamos en el mundo y de cualquier manera podemos fallar. Lo importante es que dice, hijitos, si alguno hubiere pecado, el apóstol Juan, abogado tenéis para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahorita mismo Jesús está intercediendo ante el Padre, intercediendo por nosotros, porque conoce nuestras debilidades. Así que, por lo tanto, desde el punto de vista de relación con Dios, hombre y Dios, todo se resume en volverse a Dios. De lo contrario, no hay un legítimo arrepentimiento. Si no se vuelve a Dios. Aleluya. Todo comienza con reconocer el pecado, sentir dolor por el mismo, confesar el pecado y no ocultarlo, pero más que todo, abandonarlo y volverse a Dios. Ese es el estudio bíblico que hemos tenido para en esta ocasión, hablar del arrepentimiento desde la perspectiva bíblica. Así que si esta palabra ha tocado tu corazón, te ha hecho sentir la necesidad de volverte a Dios, ahí donde estás, simplemente puedes decir, Padre, perdona mis pecados, me arrepiento de mis pecados, recíbeme como tu hijo.
No tienes que usar palabras del diccionario para decirlas. Si lo dices de tu corazón, tu vida está dando un giro de 180 grados. Tu vida nunca será la misma. Jamás. Por lo tanto, todo lo que tienes que hacer es buscar una iglesia, una congregación. Si no sabes cómo hacerlo, nosotros te podemos orientar. De alguna organización cristiana como Asamblea de Dios, como Iglesia de Dios, por ejemplo, en cualquier lugar donde te encuentres. Amén. Y si vives en el área de Los Ángeles, estamos en el 430 al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina la 21 y la calle Wall, W-A-L-L, Wall, de pared. Ahí estamos. Amén. Nuestros servicios son martes y viernes a las 7:30 de la noche, domingo a las 10 de la mañana, y día lunes tenemos escuela de teología o instituto bíblico capacitando líderes, pastores que vienen de distintas áreas. Amén. Presencial y en línea. Tenemos estudiantes en otros estados, Massachusetts, New Jersey, desde Guatemala, bueno, diferentes lugares, y aquí mismo en Los Ángeles también. Así de que estamos nuevamente en este momento llamándote para que acudas con nosotros a la iglesia y puedas crecer y puedas desarrollarte en tu vida cristiana. Amén. Si te has apartado del Señor, reconcíliate. Él te está esperando como el Padre, el Hijo pródigo. Y si tú eres uno de sus hermanos o hermanas que, como decimos, hacen tantas cosas en la iglesia, cantan y hacen tanto, profetizan, exhortan, pues lamentablemente una cosita pequeña, por sencilla que sea, que no les agrada, reaccionan peor que la gente del mundo, es porque no están arrepentidos, no están convertidos. Porque el verdadero cristiano, la carne está muerta. Yo lo pongo como ejemplo. Voy manejando, de repente me bocinan como si el carro tuviera alas para pasar sobre otros carros. Yo no reacciono enojado, ¿ok? Yo no reacciono de esa manera. Porque ¿de qué me sirve reaccionar enojado y puedo cometer un error o qué sé yo? Tal cosa. Entonces, todo, cuando la carne está muerta, entonces ya no hay ese tipo de reacciones. Por eso decimos que el cristiano no se conoce por sus acciones, sino por sus reacciones. Si tú eres de ese tipo de persona, puedes cantar, puedes hacer tantas cosas, hasta predicar, puedes hacer, pero necesitas arrepentirte. No estás verdaderamente convertido, ¿ok? Pero en Cristo hay oportunidad siempre. Así que vamos a estar orando por las personas que por fe se han entregado a Cristo en esta mañana. Padre que estás en los cielos, damos gracias por las personas que por fe en este momento se han entregado a ti. Gracias, Señor, en este momento. Bendito sea tu nombre. Aquellos que se han arrepentido, aquellos que han venido arrepentidos verdaderamente, aquellos que se han apartado del pecado, aquellos que están reconciliando como el Hijo pródigo, o aquellos, Padre Santo, que pues lo que decimos, que no hay una real conversión, no hay un cambio, no hay el fruto, el Espíritu no se manifiesta en su vida. Te pedimos en este momento, Padre, que tengan misericordia antes que sea demasiado tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, parece que esta vez no hubo mucha audiencia. Tenemos a hermana Sonia Pineda, que siempre está pendiente. A mi prima soy Pilar Mon. Ok, ese Mon es Monroy, hasta Chiquimula, Guatemala. A mi hermana Victoria Monroy, Dios bendiga. Ana Castro también, amén. Y si alguien más se va a conectar durante el resto del día, pues ahí quedan las transmisiones en www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org, o en YouTube bajo Vladimiro Monroy, Iglesia Comunidad Cristiana. Ahí estamos a la orden, amén, para que nos puedan visitar o contactar, y estamos dispuestos siempre a orar y a interceder por las personas en el nombre de Jesús. Muy bien, ya estamos para despedirnos. Nuestra próxima transmisión será el domingo a eso del mediodía del templo,
Siempre reciban un saludo de mi esposa, que siempre está pendiente de la cámara. Amén. Tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, dentro de las muchas limitaciones, obviamente, que se tienen. Pero todo es para la honra y gloria del Señor. Por hoy, Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima.